frase muy, muy utilizada por muchas personas que dicen, del otro lado del charco, del otro lado del océano, porque en realidad el choque cultural y también la parte humana es totalmente diferente a como solemos conocerlo allá en Latinoamérica, que también es muy, muy bonita, pero el hecho de que sea diferente pues hace que sea interesante también. Y bueno, pues les cuento cómo llegué aquí. Pues yo soy docente en el área de diseño gráfico, creo que aquí hay muchos de mis estudiantes que están conectados, así que gracias por estarme apoyando desde acá. En una oportunidad de la universidad me brindó el espacio para poder aplicar a una beca para estudiar acá en Alicante, en España. Y bueno, fui aceptado y tuve que cruzar el océano. Lo crucé ya hace un poco más de 8 meses, así que ya llevo tiempo acá. Ya me acostumbré, ya pasé el clima de frío, ya sé que es vivir con nieve y todo. Es una experiencia muy bonita que sí que me ha dejado mucho aprendizaje sobre todo, y eso es lo importante, que ahora el aprendizaje, el conocimiento nuevo que yo estoy adquiriendo, poderlo compartir, poderlo transmitir, y así pues se va aprendiendo cada vez más. Así que vine aquí a España, estoy estudiando un máster en comunicación digital, y seguramente muchos dirán, ok, comunicación, diseño, a ver, ¿qué tiene que ver comunicación digital con diseño gráfico? Pues les comento. Primero, quiero hacer esto un poco más dinámico, ¿sí? Así que yo les voy a estar preguntando y pues me gustaría que participaran y todo. Vamos a ver, ¿quién me dice una tan sola cosa, solo una tan sola cosa de diseño gráfico, cualquier elementos del diseño, que no comunique? A ver, ¿quién me lo dice? Algo, una cosa nada más del diseño que no comunique. También los elementos del diseño gráfico, claro, ¿no? Los iconos, las fotografías, las ilustraciones, las animaciones, los videos, algo de eso que no comunique, ¿quién sabe? Ilustraciones. Las ilustraciones comunican, tienen un mensaje. Por ejemplo, si yo dibujo algo triste, estoy comunicando precisamente eso, algo triste. ¿Sí? A ver, no hay nada, ¿verdad? Sí. Y si me dicen los iconos, un color, un círculo, todo eso, comunica. Adelante, Clarisa, que veo que está levantando la mano. Yo creo que no hay nada que no comunique, porque realmente un diseñador gráfico es para eso, para comunicar, sea en iconos o en animación. Excelente, Clarisa, gracias. Creo que sí aprendimos algo en clase, ¿verdad? Todo comunica. Todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, el fondo es comunicación. Imagínense, voy a diseñar una aplicación. Al final va a ser comunicación móvil. Que voy a diseñar una campaña publicitaria, obviamente es comunicación. Que voy a hacer una animación, voy a contar una historia, por tanto lleva un mensaje, es comunicación. Y eso es como nosotros lo conocemos. Y cruzando el océano, al final es lo mismo, porque la comunicación, independientemente del idioma, las palabras que se utilicen, los aspectos culturales, sigue siendo eso, comunicación. Claro, que existen diferentes formas de comunicar, sí, que puede hacer que cambien algunos patrones al momento de comunicar, pues también así es, pero la esencia como tal, estemos donde estemos, seguirá siendo comunicación. Y la comunicación, una forma de verse más atractiva, de generar impacto, de hacer de que el mensaje no se quede aquí a nivel de la mente o a nivel visual, o que solamente lo escuche, sino que vaya más allá y profundice hasta que
nosotros recordemos todo el tiempo esa canción, ese video, lo memoricemos, o que nos guste tanto una pieza que la compartamos, sigue siendo la misma esencia. Y bueno, entonces, ¿qué hay aquí en Europa? Pues bueno, primero, he aprendido que el diseño gráfico es una expresión artística. Y claro, eso ya lo sabíamos probablemente todos, pero quizás estamos tan orientados a otra cosa, ¿no? Digamos, yo quiero ser un ilustrador y me voy a dedicar a hacer dibujos muy bonitos, o que yo soy productor audiovisual y voy a hacer videos muy buenos, y estamos tan enfocados en eso que quizás no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es arte. El diseño gráfico es una expresión artística porque llega a tocar emociones en los espectadores que quizás como diseñadores no nos damos cuenta. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que nos pidieron un diseño? ¿Para alguna tarea, para un trabajo, qué sé yo? ¿Qué tanto empeño le pusimos a ese diseño? Seguramente el mayor empeño del mundo, la mayor actitud, le inyectamos colores, le pusimos tiempo, todo. Pero al final nos dimos cuenta de lo que queríamos expresar en realidad. Hemos notado eso, que en todos nuestros trabajos como diseñadores estamos haciendo arte. Hay una parte en el arte que se llama el goce estético. Y aquí, al menos en España, he tenido la oportunidad de poder compartir en otros lugares de aquí de Europa, y también tengo hecho amigos conocidos acá que se dedican al diseño y que son de Bélgica, de Rumania, y que hablando pues nos compartimos lo que sabemos sobre esto, y así aprendemos todos. Entonces me comentaban que al final esto es arte, y que cuando nosotros estamos creando una pieza, por eso es que, no sé, algunos, estoy haciendo un paréntesis, algunos le llaman arte a la pieza como tal, ¿sí? Ya hiciste el arte del, por ejemplo, de bienvenida, ya hiciste el arte del cierre, ya hiciste el arte para publicarlo hoy, o sea, lo ven por eso, porque al final es arte. Entonces, acá en Europa se basa mucho en eso. Por eso es que los diseñadores no suelen tener otro aspecto a nivel de imagen, ¿sí? Porque son más expresivos. Muchos de los diseñadores que conozco tienen tatuajes que los han creado ellos mismos, ¿sí? Y bueno, eso es interesante. Otros tienen tapizada su habitación de objetos, de pósters, de imágenes que ellos mismos han creado. ¿Por qué? Porque se sienten orgullosos de lo que han hecho, y porque también es su forma de expresar. Acá suele haber muchas galerías de diseñadores en donde hay ilustradores muy reconocidos, hay también fotógrafos reconocidos, y hay una exposición en donde se pueden visitar, conocer todas esas piezas. Es muy bonito, la verdad, y ahora que lo entiendo otra vez, porque esto es como que me regresó el chip al principio, como que ya había olvidado un poco que el diseño es una expresión. Y como ya dijimos que todo comunica, pues ahí es donde va relacionado toda esa parte. ¿Qué queremos transmitir cuando nosotros creamos un diseño? Al final transmitimos más allá que solamente un mensaje. Imaginémonos una pieza. Imaginémonos que vamos a hacer una campaña de publicidad y vamos a vender zapatos. Los zapatos, ¿cómo vendemos zapatos? Bueno, lo típico, ¿no? Vamos, tomamos una fotografía, son zapatos para mujeres, así que tomo la fotografía del zapato porque el cliente me ha dicho que quiere que se vean los zapatos, el diseño del zapato, que es muy bonito. Ahora pensemos, estamos transmitiendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje principal? Compra zapatos, o los mejores zapatos del mercado, o los zapatos más bonitos del mercado. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Y cómo el fotógrafo puede hacer que
que eso sea un arte, transmitir otro tipo de emociones que no están a simple vista en el mensaje. Por ejemplo, ¿cómo se mira la modelo cuando está usando los zapatos? Se ve tensa, se ve cómoda, se ve feliz, que los tiene. Entonces, esas expresiones, esos sentimientos que se transmiten a través de una pieza gráfica, es arte. Así que no nos olvidemos de eso. Luego, ¿qué más pasa? Bueno, todos los diseños están siempre relacionados a influencias. Si no, pregúntense ustedes mismos y díganme, ¿cuáles son sus más grandes influencias del diseño? A ver, ¿alguien que quiera compartir eso? ¿Cuáles son sus más grandes influencias? Yo creo que ustedes siguen a otros diseñadores en Instagram o en algunas otras comunidades digitales que están compartiendo su contenido, ¿verdad? Y quieren aprender de ellos sus técnicas y todo. Y si no, pues aquí está la otra clave. Acá se manejan con influencias. De hecho, en los portafolios, cuando se presentan, tienen la parte donde dicen, mi nombre es Daniel, ¿sí? Y soy diseñador gráfico, y estas son mis influencias. Y mencionan nombres de personas expertas en diseño que llevan años haciendo esto y que han desarrollado técnicas propias que puedan ser utilizadas por mí, o que yo puedo tomar ciertas partes de esas tendencias para poderlas desarrollar. Entonces, el diseño está basado en influencias. Tal vez no los tenemos muy marcados, pero de hecho sí que lo hay. Ahí está Fanny levantando la mano. Adelante. En el caso, primero, buenos días. En el caso de no tener influencias, o sea, solo porque nació de mí estudiarlo, porque me gustó cómo se trabaja, o sea, la creatividad que lleva. Muy bien, claro, yo te entiendo. De hecho, es lo que decía. En el caso de que no lo sabemos, tal vez conscientemente, pero algo hemos visto. En algún momento ese sentimiento de querer ser un diseñador nació por algo que vi, algo que pude relacionar. Puede ser de que no supe de quién era el diseño, o puede ser de que, como cuestiones anónimas, ¿no? Imagínense, si vimos algo en alguna campaña de publicidad, nos gustó cómo armaron la campaña, pero no sabemos quién la hizo, sino que sabemos qué marca fue. Pero aunque no tenga influencias, yo sigo un patrón. Si no, pues cada uno de los profesores que estamos acá, de alguna forma inyectamos nuestro estilo de diseñar a cada uno de los estudiantes, porque enseñamos técnicas muy propias y un estilo muy propio, aunque siempre estamos en constante, digamos, queremos que el estudiante pues descubra su propio estilo y todo, pero siempre hay una influencia, sea consciente o inconsciente, siempre está ahí. Siempre hay algo que nos hace querer ser diseñadores porque algo vimos, algo notamos. ¿Sí? Si no, pues habría que buscar. Y si no las tienes, pues no, igual no pasa nada. Pero sería bueno que se hiciera una lista de las principales influencias en el diseño. Y si no son diseñadores gráficos, pues sí pueden ser algunos artistas, ¿sí? Algunos pintores, algunos escultores. Ahora, bueno, la escultura sigue siendo también una expresión artística, pero ahora lo hacemos en diseño 3D. Y entonces vemos cómo tenemos los rasgos de los personajes que vamos diseñando, o algunos modelos que creamos van a estar basados en alguna corriente o alguna forma, alguna técnica artística. Entonces, esas son influencias. Lo que nosotros tenemos en conocimiento y que lo vamos llevando a la práctica a través de técnicas. Acá, pues hay mucha libertad en ese sentido. Por ejemplo, yo puedo ser un influenciador, no un influencer, esto es otra cosa. Puedo ser un influenciador en cuanto a las técnicas de diseño que yo hago a través de
las, las piezas que yo publico en mis redes. Y siempre hay alguien que las mira, que me sigue y que quiere hacer las cosas más o menos así, no iguales, ¿sí? Sí, más o menos así, porque agarra ideas de lo que yo estoy compartiendo, etc. Entonces, el diseño también se basa en influencias. Sí, muy bien. Sí, sí, a lo largo de esto, de lo que les estoy compartiendo, pues surgen preguntas o tienen algunos comentarios, pues para hacerlo un poco más dinámico, sí que lo pueden hacer. Así que no se sientan así como apagados, con el micrófono y todo, no, pueden irlo haciendo. Adelante, David. Mi estimado, gusto de saludarte nuevamente. Igualmente, gracias. Un gustazo. Comentarte que uno de los ilustradores que ha influenciado en mí, bueno, tú ya sabes, conoces bien, fue Jared Nickerson, quien hizo una propaganda para una Eurocopa del mundo a Coca-Cola, y pues él usa bastante lo que son los doodles, y siento que a lo largo de mi etapa como diseñador, de lo que yo soy diseñador, pues ha influenciado tanto en mis ilustraciones, ¿verdad? Entonces, como tú mencionabas, sí hay diseñadores que influencian bastante y comunicamos visualmente al público, ¿verdad? ¿Gusto saludar? No. Igualmente, gracias, David. Bueno, a mí, David, que nos conocemos de toda la vida, literalmente, ¿verdad? Y pues aquí seguimos siendo compañeros y todo, y eso es muy, muy bonito. Sí, las influencias, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo particular, sigo aquí en España, hay un ilustrador conocido de apodo le dicen Puño, que tiene ilustraciones muy buenas. Entonces, algunas técnicas de las que él hace, trato de aplicarlas en mis trabajos. Entonces, también pues tengo mis influencias, y eso es bueno tenerlo. Siempre hay alguien a quien seguir, algo de quiero ser como tal persona, o me gusta el trabajo de él, lo admiro. Bueno, y eso no está mal, al contrario, está muy bien porque nos ayuda un poco como a enfocarnos. Otra cosa es los aspectos culturales. Los aspectos culturales varían mucho de cómo lo conocemos en El Salvador o en Latinoamérica a cómo está desarrollado acá en España y en Europa. Por ejemplo, hay mucha controversia en algunos temas que son un poco complicados de hablar en El Salvador, ¿sí? Y acá pues hay un poco más de libertad. Por ejemplo, y perdónenme que me meta en estos temas, pues para que vayamos entendiendo, ¿no? La parte de las minorías, sí, que tienen alguna tendencia sexual. Acá es muy libre la parte de poder expresar algunas piezas de esa forma, ¿no? Entonces los diseños van orientados a eso, no hay como una diferencia entre un hombre y una mujer, y pues se mira la parte cultural. Pero ojo, esto puede ser bueno acá, pero en algunos momentos puede ser también algo de doble filo, porque los aspectos culturales, dependiendo de dónde vayamos, tenemos que respetarlos, porque así están definidos por la misma sociedad. Entonces yo no puedo copiar una tendencia que se hace acá en España, por ejemplo, con un tema que sea un poco delicado en El Salvador. ¿Por qué? Porque las partes sociales no la van a ver bien, y por tanto al final lo que voy a hacer es que en lugar de estar cuidando mi imagen como diseñador, la pueda bajar un poco esa imagen, porque al final va orientado a la sociedad. Entonces las campañas publicitarias, al menos que se realizan, van a tener que ligarse mucho a esos aspectos culturales, dependiendo de hacia quién va dirigido el mensaje que yo quiero transmitir. Claro, si lo vemos todo desde un punto de vista artístico, esto no tendría que ser un problema, pero como que a veces la sociedad todavía está en constante crecimiento, y eso pues todavía está en proceso. En un momento pues, se van a poder hablar de todos estos temas pues, tranquilamente, o al contrario, dependiendo cómo evolucione la sociedad, y eso es bueno.
porque cada una de las sociedades tiene su propia cultura y pues seguir esa cultura lo que indica es que se tienen raíces, se tienen principios, valores, y eso sí que va a depender de uno con el otro. Pero acá sí que se identifican mucho cuáles son esos aspectos culturales e incluso varían bastante. Por ejemplo, acá en España pues se manejan varios como lenguas dependiendo de cada una de las provincias o comunidades autóctonas. Por ejemplo, acá donde estoy en Alicante se habla valenciano, ¿sí? y español como tal. Pero, por ejemplo, si voy a Barcelona, voy a escuchar o a hablar catalán, que se parecen pero no son lo mismo. Entonces, el lenguaje también tiene que ver con el aspecto cultural. Lo mismo con las palabras. Aunque sea español, pues no es el mismo español que se habla acá en España como el español que solemos hablar allá en Latinoamérica. Yo les cuento que aquí con la televisión, pues al principio me costó un poco, ¿verdad?, entender, porque no es lo mismo ver una serie, por ejemplo La Casa de Papel, o las series que están en Netflix, que son en español de España, a estar viendo las noticias en español de España, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que no se entienden, o hay palabras que para mí significan una cosa que aquí significan otra. Incluso hasta les cuento que pueden ser palabras que hasta pueden tener contenido sexual. Entonces hay que tener cuidado también en eso, y en el diseño gráfico, si nosotros ponemos un mensaje, una palabra, habría que saber que se puede interpretar dependiendo de la cultura. Aquí veo una mano levantada. Vamos a ver, Milena está levantando la mano. Adelante, Milena. Milena, ¿desea participar? Yo veo que está levantando la mano, pero no sé si... Todavía que tenía el micrófono muteado, perdón. Ah, bueno, gracias. Muy bien. No, solo que es bastante difícil con el idioma a la hora de diseñar, porque hay palabras que son, digamos, un significado diferente para nosotros. Digamos, en España es diferente. Hasta puedes decirle un insulto a alguien y no te has dado cuenta. Claro que sí, son muy diferentes la parte del lenguaje. Ahora imagínense cuando estamos creando piezas para una región a donde vayamos es un idioma distinto. Entonces habría que ver toda esa parte, ¿no?, cómo diseñar para que exista un lenguaje universal. Por eso, si nosotros podemos ser más expresivos en la forma de diseñar, en las ilustraciones, ¿no?, que no llevan texto, pues mejor, porque así nos ahorramos la mala interpretación referente a las palabras que nosotros podemos decir. Entonces, ¿lo ven? Ahí hay todos esos aspectos que son interesantes y que son importantes al momento de diseñar algo, porque podemos entenderlo o no, dependiendo de qué queramos diseñar. Por eso es que a veces, incluso cuando nosotros vamos a un museo, hay piezas que siempre tienen que tener su explicación, porque a simple vista nosotros podemos interpretar el mensaje de una forma, pero luego cuando leemos la nota que aparece ahí a la par, pues nos damos cuenta que el mensaje que el autor quiere decir no es el mismo como nosotros lo interpretamos. Pero esto también tiene sus dos lados, porque es bueno también dejar mucho a la interpretación del receptor, porque así el autor, el artista, suele tener una imagen o suele hacerse de eso más complejo, ¿sí? Por eso es que muchos de los artistas reconocidos siempre tienen como ese lado es difícil de entender, ¿verdad? Y lo hace más interesante, pues por lo mismo, porque deja mucho a la interpretación de sus receptores. Otro punto es la forma de ver el mundo. La forma de ver el mundo va a cambiar
dependiendo de a dónde nosotros vayamos. Y eso tiene que ver mucho con la percepción. Las piezas que estoy poniendo acá pues, son diseñadas por personas de acá. No es que sea una al azar ni nada, sino que van con ese propósito. Entonces, ¿cuál es la forma de ver el mundo que nosotros tenemos? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Alguna vez nos hemos sentado enfrente del ordenador y digo, tengo una tarea, tengo un trabajo y voy a hacer algo, a diseñar? Los diseñadores tienen la capacidad de sacar cosas increíbles de la nada, ¿sí? Sí, la capacidad que todos nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es mi forma de ver el mundo? ¿Cuál es mi percepción? ¿Cómo puedo hacer yo para plasmar mi visión del mundo en una pieza gráfica? Entonces, ¿lo ven? Preguntas que quizás las solemos dejar a un lado al momento de estar diseñando. Y son cosas que en realidad, si ustedes lo aplican, pregúntense cómo veo yo el mundo y ya escríbanlo. Hay que escribir lo que piensan, hay que escribir lo que entienden de algo. Eso les ayuda para que uno no se les olvide, para que otro lo tengan ahí presente y también que dejen un registro. Entonces, hay que pensar en nuestra forma de ver el mundo, cómo lo percibo, qué significa para mí, por ejemplo, la luz del sol justo reflejándose en una planta. ¿Qué significa para mí eso? Si lo logramos capturar en una fotografía, eso es arte, por supuesto. Y si lo vamos a ilustrar con los colores, jugar bien con las sombras, con las luces y todo, también es arte. El arte es el uso de la técnica también aplicada. Entonces, ¿cómo podemos reflejar eso? ¿Cómo lo vamos a dar a entender? ¿Sí? Y ahora que les dije que hay que escribirlo, pues sí, es importante. Ustedes como diseñadores, ahí me incluyo yo también, como diseñadores, tenemos una imagen y pues esa imagen se basa en lo que yo estoy haciendo día con día. Si en algún momento que queremos ser diseñadores reconocidos, ya sea a nivel nacional o internacional, o por lo menos que alguien más, que mi mamá me conozca, ¿sí? Tenemos que dejar algún registro. Ahora están las redes sociales, las tenemos a disposición para poder estar compartiendo el contenido y todo, pero ¿qué hay nosotros como personas y como seres humanos, como artistas? ¿A dónde estamos dejando nuestros registros? Por eso les digo, es importante escribir. Imaginémonos esto, de hecho lo estaba pensando esta mañana, cuando estaba pues alistando muchas cosas de las que tengo que hacer acá, y decía, si ahora, y perdónenme que suene un poco trágico, pero es para ilustrar el ejemplo. Imagínense, si yo este día, si me pasara algo y dejara de existir, ¿qué le dejara al mundo? ¿Qué escribirían sobre mí? ¿Sí? Si no, vayan a ver a las personas reconocidas a lo largo de la historia, tienen una biografía, tienen muchos registros, muchas anotaciones. Podemos entender cómo pensaba esa persona, ese personaje, dependiendo de lo que dejó como registro. Entonces, si nosotros escribimos algo, si tenemos un diario, si tenemos un cuaderno de ilustraciones y colocamos ahí, aunque sea en pequeño, qué significa cada una de las cosas, qué entendemos, cuál es nuestra forma de ver el mundo, sería mejor. Así cualquier persona que nos estudie de aquí a 100 años, bueno, pues a 100 años, si yo en 100 años, bueno, no yo, sino que, por ejemplo, alguien en el futuro quiere hacer que una tesis doctoral sobre cómo era el diseño en los años 20, ¿sí? De 2020. Y digamos, ok, necesito registro, necesito estudio, necesito referencias. ¿Quiénes creen ustedes que serían esas referencias? Pues nosotros que estamos en la actualidad y que estamos evolucionando con el diseño, ¿sí? Estamos llevando esto al siguiente nivel. Y eso también cambia mucho con la parte en la que nosotros solemos utilizar las técnicas. Imaginémonos hace 20 años
cómo era para hacer un diseño 3D, allá en el 2002. Y si no, fíjense en las películas, no sé si lo han notado, si han visto con los mismos ojos críticos las películas, en cuanto a los efectos especiales. Vean una película que se estrena en este año y vean cómo son los efectos especiales. No nos vayamos muy lejos. Jurassic World, la vamos a estrenar la otra semana. ¿Sí? Entonces, veamos cómo son esos efectos especiales. Ahora vayamos a ver la película de los 90. ¿Sí? ¿Tiene los mismos efectos? No los tiene. ¿Por qué? Porque se ha ido evolucionando. La evolución constante trae mejoras. Entonces, si nosotros hacemos eso, escribimos cómo hemos evolucionado, dependiendo de nuestra forma de ver el mundo, nos hace más interesante si estamos dejando un registro, un legado de lo que nosotros hacemos. Otro factor, la conexión con las emociones. ¿Ustedes meditan antes de hacer un diseño? Meditar, o sea, encontrarme a mí mismo, cómo me siento hoy, me siento feliz, así que voy a hacer un diseño que exprese eso. ¿Lo hacen? ¿Lo hacemos? Yo creo de que, y bueno, no quisiera equivocarme, que todos los que estamos acá en esta conferencia hacemos proyectos personales, ¿cierto? ¿Sí? Si no los hacemos, pues empecémoslos a hacer y vamos a ver cómo nuestro profesionalismo va cambiando. A medida que nosotros vamos haciendo proyectos personales, estamos conectándonos con nuestras emociones, estamos interiorizándonos a nosotros mismos. Acá, por ejemplo, en España, cuando se contrata a un diseñador, se le pide el portafolio personal y no el portafolio profesional. ¿Por qué? Porque los artistas en realidad dejan su vida, dejan su energía en los proyectos personales. Lo demás, si he trabajado para algunas marcas, ya va como, sí, es mi estilo, es mi toque, pero no es del todo mío porque lleva la influencia de la marca, lleva la personalidad de la marca y no es mi personalidad. Entonces, si alguien quiere conocer a alguien más por los diseños que trabaja, la clave son los diseños personales, proyectos personales. Háganlo. No lo hagan porque les dejaron una tarea, porque les pidieron esto en el trabajo. Dedíquense un tiempo a ustedes mismos para pensar, para reflexionar de la vida, y aunque suene así muy astral y todo, pero es cierto, pasa, ¿sí? Y hagan algo, expresen algo, un diseño. Si son fotógrafos, tomen una fotografía, dependiendo de cómo se sienten, jueguen con las luces, las sombras, y traten de transmitir esa emoción que están teniendo en ese momento. Y ya verán que poco a poco, y si siguen este hábito, este ejercicio, les va a dar muchos resultados que van a funcionar. La verdad que sí que funcionan toda esta parte. Si no, piensen si no son tan emotivos, ¿verdad? Tan expresivos, pues no pasa nada. Siempre tenemos a alguien que nos inspira. Siempre, ¿sí? Estemos enamorados o no, tenemos familiares, tenemos sobrinos, nos tendrán hijos, y de alguna forma nos motivan y nos hacen como estar en ese constante crecimiento para ser mejores, tanto personal como profesionalmente. Entonces pensemos en ellos y hagamos proyectos personales inspirados en las personas que tenemos más cercanas a nosotros. Y así pues van a desarrollar muy bien la técnica y pues van a ser mejores, mucho mejores de lo que son ahora. Yo sé que todos aquí somos mejores y claro que vamos evolucionando constantemente. Entonces, conectémonos con las emociones. Esa es otra clave y eso es otro punto importante y algo que destaca mucho en el diseño de cómo se maneja acá.
en Europa. Siempre llevan el toque del artista y siempre llevan también el mensaje del artista. Suban lo que ustedes hagan a su Instagram. Si hacen animaciones o videos, súbanlos a YouTube y compártanlos, pero que sean proyectos personales, que a ustedes de repente un día estaban sentados y se les ocurrió una idea. Sí, de la nada llegan las ideas y decimos, bueno, ok, ahora estoy viendo cómo se ve el paisaje, voy a hacer una fotografía de esto. O cuando vemos los atardeceres, que yo veo que suelen publicarse muchas fotografías en Facebook o en Instagram, de cuando está el atardecer así que se ve púrpura y oro, ¿no? Y le ponen ahí en el copy cielos de púrpura y de oro. Esa de alguna forma ha sido un proyecto personal y demuestra alguna emoción. ¿Cómo se sienten ustedes con un atardecer? ¿Se han preguntado? Seguramente sí, ¿verdad? Y si no, pues es momento de que vayamos preguntándonos esas partes para abrirnos un poco más. Bueno, esto es en cuanto a la conexión con las emociones, ¿verdad? Y eso. Otra cosa, el uso de la técnica. El uso de la técnica también es importante, porque ya vimos anteriormente que tengo que pensar en los aspectos culturales, ¿sí? Vimos que tengo que de alguna forma dejar bien claro cuál es mi forma de ver el mundo. Hemos conectado con nuestras emociones. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Yo ya sé, ahora me siento motivado y quiero crear algo. ¿El qué? Pues, no sé, puedo hacer una animación. Quiero contar una historia animada. Así que abro After Effects o Illustrator y empiezo a hacer los vectores de mis personajes para después animarlos y todo. Pues eso es la técnica. Es importante que sepamos cuál va a ser la técnica que voy a utilizar dependiendo de la expresión que yo quiero demostrar. Sí, no puedo hacer y agarrar cualquier técnica así a lo loco, no va a funcionar. ¿Sí? No todas las veces. Puede ser que sí, pero la mayoría de las veces no funciona así. Entonces, ¿qué técnica voy a utilizar yo? Muy bien, yo soy muy bueno dibujando. Muy bien, entonces ya sé cuál es la técnica que voy a usar. ¿Sí? Una técnica que voy a hacer a lápiz o de una sola vez con los colores o a las dos manos, dependiendo cómo nos guste dibujar. ¿Sí? Entonces, la técnica es la que se necesita estudiar y la que se necesita aprender y también desarrollar. ¿Sí? Lo demás depende de uno mismo, lo demás que he mencionado. Y esto ya depende de lo que nosotros podamos aprender de otros o nosotros mismos en el proceso, cuando vamos a desarrollar una técnica personal. Entonces digamos, muy bien, ¿qué técnica quiero desarrollar? ¿Cómo lo expreso? Y eso es lo que va a hacer de que nuestro diseño, nuestra creación tenga el toque estético, tenga el toque que diga, esto se mira muy bien, o esto lo han hecho bastante bien porque la técnica pues es un maestro de la técnica y lo ha hecho perfectamente. Entonces, no dejemos de estudiar, no dejemos de estar en constante formación, porque esto se va actualizando todo el tiempo. Imagínense de que estamos en mayo y ya están saliendo algunas sugerencias de cómo van a ser los software, al menos en la parte de Adobe, en el 2023. Cuáles son las mejoras que van a tener, porque se están estudiando cuáles son las tendencias y cuáles son, digamos, hacia dónde va a ir dirigido la parte profesional. Y entonces antes estaba orientado más a la parte de papel, ahora va más orientado a las pantallas. Entonces todo eso va cambiando y las técnicas también se van actualizando y nosotros también tenemos que ir actualizando las técnicas. En cuanto a las técnicas, si hacemos una comparativa en Europa, pues son las mismas porque van a depender de quién las utilice. Así que no hay algo que digamos que vaya a variar mucho, ¿por qué no? Si yo utilizo, por ejemplo, la ilustración como una técnica vectorial, claro que va a ser así aquí, allá y en China y en todos lados.
Para que existan unas que sean muy propias del lugar, sí, pero al final, sí, en términos de diseño, sí que se mantienen igual. Y como les dije, pues vamos haciendo esto una comparativa de cómo se hacen tanto allá como acá, que al final va a depender cómo llegar a la conclusión, pero no le quiero hacer spoiler, así que mejor me la guardo para esto. La aplicación del conocimiento. Luego que ya sé la técnica, ya aprendí, ya sé qué voy a hacer, ya conecté conmigo mismo y todo. La aplicación del conocimiento es importante, pero siempre con un toque de innovación. Cuando empezaba platicando porque esto lo estamos planeando, esta conferencia desde hace unas semanas, entonces estaba conversando con algunos amigos acá, les decía, muy bien, a ver, cuéntenme y díganme qué es de diferente de lo que ustedes hacen a lo que yo hago o a lo que mis compañeros de la universidad hacen. Y me dicen más que todo la parte de la aplicación del conocimiento, que no es que sea mejor o peor, sino que se aplica en momentos y circunstancias distintas. ¿Cómo así? Pensemos, ¿qué conocimientos tenemos ahora sobre diseño? Conocimientos teóricos, conocimientos un poco más técnicos, ¿sí? Como el uso de software, por ejemplo, es un conocimiento técnico, pero el uso o la aplicación de la teoría del color es un conocimiento más teórico. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar eso? ¿Cómo vamos a esquematizar el diseño que yo voy a crear junto con todo ese conocimiento que yo ya tengo? O sea, a veces eso es lo complicado, porque nosotros entendemos mucho muchas cosas. ¿Sí? Puedo saber, o al menos ustedes me dirán en la carrera, pues me dan muchas ramas que tienen que ver con dibujo, con ilustración, con manipulaciones de imágenes, sitios web, diseño de interfaces, luego ven marketing, multimedia, animación, entonces ven muchas ramas, pero al final todo ese conocimiento tiene que ir aplicado hacia un fin en específico. Entonces pensemos, ¿qué quiero hacer primero? A ver, ¿qué quiero hacer? A ver, ahorita estoy inspirado en algo. ¿Sí? ¿Qué estamos inspirados? Que alguien me diga algo. A ver, ¿quién quiere participar en este ejercicio? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Qué quieren diseñar? ¿Qué quieren producir? A ver, cuéntenme alguna idea y la vamos desarrollando. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Adelante. Adelante, Guillermina. A mí me gustaría diseñar una baraja con cartas. Una baraja de cartas. Sí, puede ser. Muy bien. Aplicado a algo que ya existe, por ejemplo, una baraja como por ejemplo el Uno o la baraja de cartas así como para jugar póker, o una nueva, desde cero. Sí. A ver, ¿qué inventamos? Tal vez rediseñar las cartas del tarot que son más elaboradas. Ok, rediseñar las cartas del tarot. Ok, más elaboradas. Ok. Ahora, Guillermina, pensemos en lo siguiente. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué conocimientos puedo aplicar? A ver. Primero quizás conceptualizar, darle un tema, buscar colores, la ilustración. Ok, todo el conocimiento que yo sé del producto que voy a diseñar. Por ejemplo, si hablamos del tarot, entonces yo tengo que saber qué es eso. ¿Sí? El principal conocimiento es conocer el tarot. Luego, qué significan como las especies de cartas, los tipos de cartas y todo. ¿Sí? Para luego poder ver ya los colores que tienen su propio significado, tienen su psicología. Tengo que aplicar también lo que decías de las imágenes que representan, ¿cierto? ¿Qué más? Eso es el conocimiento teórico. Ahora vayamos al conocimiento
técnico. ¿Qué necesito yo entonces? ¿Qué necesito conocer? ¿Y qué debo aplicar para poder obtener el resultado que yo quiero? ¿Qué sería? Puede ser los materiales. Los materiales. ¿Qué hay que hacer? Ajá. Muy bien. También qué tipo de programa usar, si lo voy a hacer ilustraciones a mano, a digitales o así. Muy bien, excelente, Guillermina. Entonces, ¿no ven? Fíjense cómo es el proceso para aplicar el conocimiento. Es muy simple, solo tenemos que enfocarnos específicamente en qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces luego decimos, ok, primero, ¿a dónde va a ir esto? Es un proyecto personal, entonces lo voy a hacer yo, lo voy a hacer dibujado. Sí, voy a hacerlo dibujado a mano, así a mano. Luego, si yo ya quiero como publicarlo, compartirlo, pues voy a digitalizar eso. ¿Cómo lo hago? Pues técnicas. Voy a Illustrator, la pluma, y ya. O la otra es vectorizándolo de una forma, qué sé yo, dependiendo de la técnica que queramos aplicar. Entonces, así es como vamos a utilizar el conocimiento para poder crear diseños de calidad, ¿sí? Tenemos que hacer siempre como un mapa mental de lo que queremos hacer, de cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, que siempre tiene que tener un objetivo. Les decía al principio, vamos a comunicar, ¿sí? Vamos a comunicar, vamos a tratar de entender por qué quiero hacer yo esto, qué fin tiene, qué quiero lograr. Muchos de los artistas, que por ahí imagínense un poeta, ¿sí? ¿De dónde creen ustedes que le salen las palabras a quienes escriben poesía? Claro, me van a decir de la cabeza, sí, pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa inspiración? Probablemente de alguien más, ¿sí? O probablemente de ellos mismos, dependiendo. Pero siempre va a haber un por qué, siempre va a haber un a qué voy a ser dirigido esto. También para quienes escriben canciones, normalmente las canciones van dedicadas a algo, las canciones también están influenciadas a algo. Y comparo esto con canciones porque son tan comunes y están tan relacionados a nuestra vida que tal vez dejamos o pasamos por alto lo que realmente significan. Entonces, el diseño es lo mismo. Yo me inspiré, por ejemplo, en la creación de un personaje. Normalmente en la creación de un personaje siempre nos inspiramos en algo o en alguien, ¿sí? Si no, y se me acaba de recordar que ustedes han visto Dragon Ball Z, ¿no? Y han visto Dragon Ball Super, o por lo menos conocen a Goku. ¿O hay alguien aquí que realmente no conozca a Goku? Yo creo que sí, lo conocen todos. Entonces estaba leyendo hace un tiempo ya, porque han visto a un personaje que es de la última entrega de Dragon Ball Super, que se llama Bills. Creo que lo conocen, y si no, pues busquen en Google Bills. El autor, y que es Akira Toriyama, se inspiró en su gato para hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final hay cosas que están ahí presentes en nuestra vida que nos pueden inspirar y nos pueden motivar a crear algo. Si los personajes que nosotros vemos en las películas animadas de Disney están inspiradas en algo y están también tratando de transmitir un mensaje hacia algo. No es nada así porque sí, sino que tienen que establecer comunicación. Entonces nos inspiramos, lo hacemos, compartimos. Y eso es lo que hace que todas estas formas de expresión, que todo lo que nosotros sintamos, que todo lo que nosotros pensemos, lo podamos compartir con los demás. Y no hay como una regla en específico de qué es lo que yo voy a hacer, porque al final va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Así de fácil, así de simple. Así que podemos hacer en realidad todo lo que nosotros queramos. Podemos pensar en una idea, podemos obtener esa idea y al final convertirla en algo real. El proceso para hacerlo
va a depender de nosotros. Y eso es una de las cosas que caracteriza el diseño gráfico acá en Europa, que es muy libre y que en realidad se puede expresar lo que uno siente para poderlo compartir. Veo una mano levantada. Adelante, Kaylee. Kaylee, no sé si soy yo, pero no escucho. No sé si has activado el micrófono. Creo que no. Sí, perdón. Tranquila. Yo he leído algo sobre las 3 pautas de la F, que en inglés viene siendo la forma, la función y quiero ver, y el sentimiento, pero todo en inglés. Que esto como que nos viene ayudando a la hora de crear, como para saber qué queremos crear. Muy bien, excelente. Gracias. Sí, hay una fórmula, ¿no?, de las 3 Fs, y sí que tiene que ver. Entonces, ahí lo tienen. Hay muchas teorías sobre esto, muchos procesos sobre esto, y cuál queramos aplicar, así que depende de nosotros. Gracias, Kevin. Ahí está, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos transmitir? Todas esas preguntas tenemos que hacernos para al final poder ordenar algo y poder expresar algo. Y como dije en un principio, hay aspectos culturales que debo de tener en cuenta, porque no puedo hacer las cosas así. Digamos, si yo quiero transmitir un mensaje muy fuerte, hacer un tema social, sí lo puedo hacer, pero tengo que tener en cuenta todas las repercusiones, tengo que tener en cuenta los rechazos que voy a tener, si es un tema, si es siendo un tabú, por ejemplo, las malas apreciaciones, y eso pues no me tiene que desestabilizar a mí como artista, porque sé a lo que voy a enfrentarme. Entonces por eso tenemos que pensar en los aspectos culturales, pero al final de todo, si es nuestro trabajo, si es un proyecto personal, podemos hacerlo siempre y cuando tenga sentido para poderlo hacer, y el sentido pues lo damos nosotros mismos. Y si trabajamos con marcas o con empresas específicas o para algún lugar que ya no va a ser un proyecto personal, sino que va orientado a alguien más, entonces ahí sí que tenemos que tener muy en cuenta los aspectos culturales para poder diseñar algo que se haga en el lugar. Esos son 3 ejemplos que me compartieron unos amigos de trabajos que han hecho. El primero, que ven acá, es de Italia, ¿sí? Y pueden ver que tiene unos bordes, unos marcos con unos mosaicos que son muy, muy característicos del lugar, ¿sí? Entonces, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero ahí hay muchos colores y tratan de reflejar un aspecto muy, muy cultural. Y hacen cintas, hacen portacarnets, pues, de todo. Y esto me hizo recordar, y se los pongo acá, porque en El Salvador funciona igual, ¿sí? Ustedes han visto los mosaicos, ¿no? En El Salvador, esas casitas pintadas, ¿sí?, como los pueblitos, allí la típica señora con el guacal aquí arriba. ¿Los han visto? Sí, ¿verdad? Y esto me hizo recordar también a que les cuento una experiencia así rápida, porque ya me queda poco tiempo. Aquí, donde estoy en Alicante, pues no hay pupusería. No hay pupuserías. Es una oportunidad de negocio, yo sé, pero no me puedo dedicar a hacer pupusas aquí, ¿verdad?, con todas las cosas que tengo. Pero yo quería probar cómo son las pupusas que se venden en otro país, ¿sí? Dicen que es comida salvadoreña, pero otro país, ¿no? Entonces, fui a Madrid a buscar una pupusería. Ya tengo un video grabado por ahí, para que en algún momento pues lo vamos a compartir. No hoy, sino que si tienen la oportunidad de estar conmigo en más clases o en algún momento lo vamos a ver. Entonces, fui a Madrid, hice ese recorrido
para buscar un restaurante salvadoreño. Y me llamó mucho la atención cómo está ambientado, porque tiene rasgos muy, muy característicos de El Salvador. Sí. Si ustedes van a los planes de rendero, creo que ya han ido, ¿no? Sí, planes, sí. Y quieren comprar algún recuerdo, pues le venden ese típico llaverito con los dibujitos y las pinturas muy bonitas. Entonces, ¿cuántas veces hemos utilizado esos mosaicos para crear algo de diseño en El Salvador? No lo sé, pero ahí está, existe esos rasgos culturales que podrían representar algo de nuestro país. Entonces fui y vi que en las paredes tenían esas pinturas, ¿verdad? Me encontré que aquí, por ejemplo, no se ve mucho, no sé si ustedes han visto en las cafeterías o en los comedores, que están los recipientes con refresco, y que está el de cebada, el de tamarindo, la horchata o el de limón, así. Entonces, es algo muy cultural que hay que valorarlo, ¿sí? Que está en nuestro país, porque no lo he visto acá. Y pues es muy bonito, pues, porque está al lado, se está manteniendo así y todo. Entonces, encontré todo eso que al final es diseño, y es diseño que va orientado a los rasgos culturales de una localidad en específico. Entonces, esto que me compartieron, pues me gustó mucho y me hizo pensar en eso. Luego ven el diseño de esta bicicleta. Eso es de Francia, sí. Esto es un amigo francés que me lo compartió, y no es en realidad algo físico, sino que solamente está en la parte digital. Pero me llama la atención cómo marcan el estilo de la bicicleta, ¿sí? Porque estas bicicletas no se ven en Latinoamérica, ¿sí? La figura, ¿verdad? Con el manubrio, con el timón así, ¿verdad? El asiento alto, y toda esta parte normalmente siempre vemos un travesaño acá. Pues aquí no, es diferente. Entonces, la típica bicicleta francesa, ¿sí? Con un mensaje claro, con una tipografía. Entonces, ven cómo pueden mezclar elementos de la realidad con otros elementos. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Y luego esto, que me lo compartieron que fue hace años, pero recuerden que el diseño de empaques, ¿sí? También es parte del diseño gráfico. El diseño de empaques de producto como tal, que hay que saber cómo hacerlos. Por ejemplo, si voy a vender un perfume, no vendamos la cajita cuadrada de toda la vida, sino que hagamos un empaque diferente. Entonces, esa persona utiliza mucho el diseño de empaques, trabaja para eso. Y pues ven que creo que se alcanza a ver, ¿verdad? Que lo que se ha puesto acá parece otra cosa, pero en realidad son calcetines que están enrollados aquí. Entonces los venden así porque también así han diseñado el empaque. Entonces ven como aspectos culturales. ¿Han visto la venta de calcetines así en El Salvador alguna vez? La verdad, por lo general siempre vienen en los ganchitos, o si lo encontramos en el centro, bueno, que hoy ya no, me dicen, los vamos a encontrar así, ¿verdad? Normal, pero así enrollados, metidos en una caja, no lo vemos. Entonces, ven cómo podemos innovar, tomar ideas de otras personas, de otras partes del mundo, para poder llevarlos a la realidad. Y cierro con esto. Todo tiene que ver con qué tan creativos queremos nosotros ser. La creatividad al final, y después de todo lo que yo he hablado, las emociones y todo, lo que está atrás, ese punto que está atrás, que al final hace que ilumine todo, es la creatividad. Y como diseñadores, ¿sí? Tenemos la creatividad también en la sangre, en las venas, y tenemos que aprovecharlo. Tenemos un don de crear, y pues hagamos todo lo que nosotros podamos para ser siempre los mejores y los más creativos posibles. Yo les pongo un ejercicio a mis estudiantes el primer día de clase, quienes están acá y que llevan clases conmigo, se acuerdan, les hago un ejercicio de a ver qué creativos son. Ponemos les pido que dibujen algo, no les voy a decir el qué, porque imagínense
que el próximo ciclo pues, aquí les toque en clase conmigo y les voy a hacer spoilers desde ya, así que mejor solo les voy a decir así. Les pido que dibujen algo y al final pues otro dibujo y otro dibujo para ver qué tantas veces tenemos que repetir nosotros las cosas para crear algo diferente, algo que no esté a nivel de aquí, ¿sí? De la mente, sino que vaya más allá. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles. Seamos creativos, conectémonos con nosotros mismos. Al final, como les decía, los trabajos que nosotros hacemos tienen que ser un legado, independientemente de donde nos encontremos. Así que muchas gracias por el tiempo, por haber estado acá. Y bueno, eso sería todo. Fuertes aplausos virtuales, calurosos aplausos virtuales hasta España, estimado licenciado Daniel. Y en este momento vamos a dejar un espacio para unas cuantas preguntas, así que pueden levantar su mano, pueden habilitar micrófono y expresar sus preguntas para el licenciado Daniel Samael. Así que adelante, vamos a tener un breve espacio para preguntas después de haber escuchado esta interesantísima conferencia de inicio de la Semana del Diseñador Gráfico UTEC Enigma 0122. Bien, adelante, pueden hacer sus preguntas, pueden levantar su mano si desean intervenir. Hay muchos comentarios positivos, excelente ponencia, dice el doctor Norman Trujillo. Ingeniero Cornejo expresa excelente ponencia también. Y mi estimada Brigitte expresa muchas gracias por esta interesante información. También Mauro expresaba, quiero clases con usted, licenciado. Hay muchas apreciaciones positivas. Así que adelante, pueden hacer alguna pregunta. Hay muchos comentarios muy bonitos y de agradecimiento al licenciado Daniel Samael, pues hemos estado muy atentos a todo lo que ha compartido y ha estado excelente. Una cátedra completa. Felicidades. Licenciado Pineda expresa felicitaciones, buena ponencia. Andrea expresa, igual quiero clases con usted. Éxitos, expresa el licenciado Pineda. Solo comentarios positivos. Bien, ¿habrá alguna pregunta que deseen realizar? Pregunten, son gratis. Hay un comentario de Joana, voy iniciando en este mundo del diseñador y ver cómo es cuando ya estás dentro de ese mundo me anima aún más en seguir. Eso expresa, muchas gracias. Bien, gracias. Judith expresa, excelente ponencia, gracias por compartir con cada uno de nosotros. Felicidades. Y de parte de Nehemías Adonai, adelante Nehemías, es todo suyo el micrófono. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar al licenciado o sea, de pronto decimos, o sea, nos sentamos a pensar y decimos, no sé, quiero de pronto hacer un diseño de algo, pero no sé cómo empezar. ¿De dónde más o menos usted agarraría una idea para empezar a formar, no sé, de pronto un logo, una promoción o algo así? Muy bien, gracias Nehemías. A ver, el proceso creativo tiene varias versiones, ¿sí? Eso va a depender de qué queramos hacer. Como les decía, la idea principal nace de algo inspiracional, de algo que nos puede relacionar, ¿sí? Les cuento una experiencia que tuve hace poco con el diseño de una marca, que era sobre un proyecto de influenciadores digitales. Entonces, que tenía que ver, imaginémonos cómo es un influenciador digital. Pensemos en algo que lo caracteriza. ¿Qué podría ser? Claro, el dispositivo móvil, el teléfono, ¿sí? Y hay una postura en específico que lo caracteriza aún más, y es cuando nos tomamos una selfie, ¿cierto? Muy bien, entonces me partí de esa idea y pues luego traté de buscar algunos elementos
que se pueden ir relacionando con ello. Por ejemplo, si yo me imagino la postura de un creador de contenido digital con el dispositivo móvil en su mano o con un selfie stick y pues grabándose a él mismo para hacer un logo, pues pensemos, ¿cómo podría representar a una persona? Bueno, un círculo, ¿sí? Y luego otra figura simulando que es el brazo. Entonces, cuestiones más abstractas que al final sí tienen esa representación. Entonces, respondiendo a la pregunta en conclusión, ¿de dónde partimos? Partimos de lo que nosotros sepamos o tengamos de información dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Si es un diseño de una marca, informémonos a qué se va a dedicar esa marca, cuáles son las características que va a tener esa marca o que tiene, ¿sí? Y tratemos de representar gráficamente esas características, conceptualizarlas. Imagínense la típica venta de pan. ¿Cómo conceptualizamos una panadería? Con el sombrerito de un panadero, ¿verdad? O con otros elementos. Entonces, busquemos cosas así que nos ayuden a irle dando forma. Entonces, lo que les dije, siempre parte también de una motivación. Si es un aspecto muy personal, si surge una idea, quiero hacer algo, pues veamos qué tenemos alrededor, que algo vamos a encontrar que nos inspire y que nos sirva de referente para el diseño que vamos a crear. Muchas gracias. Es que, bueno, no sé si le puedo contar. Pero, sí. Es que quiero ver, nosotros, bueno, yo y un familiar, mi primo, desde que empecé con esto de intentar ser diseñador gráfico, nos pusimos en un acuerdo que yo iba a hacer de pronto los diseños o iba a crear ciertos personajes y que él iba a programar de pronto un juego y todo eso. Entonces, hace como una semana o dos, creo, yo estaba sentado en la calle porque estaba esperando a mi novia, y de pronto levanté la vista y hacia al frente estaba una puerta de estas de balcón, de las típicas de balcón que hay en todos lados, y vi que en la puerta había así como dos círculos así juntitos y abajo tenía como una tipo sonrisa, y yo lo primero que vi fue una rana. Yo dije, una rana para mi juego, y le tomé una foto a la puerta, y desde ahí, no sé, ya desde hace varios días estoy pensando en varios personajes y todo eso, y de a poquito siento yo que me va saliendo así de pronto ciertas cositas y así. Entonces por eso pregunta de eso, para ver de pronto y seguir inspirándome en ciertas cosas pues que se van presentando conforme pasa el tiempo. Muy bien, claro, así es, y felicidades, buen trabajo. Ahí estás aplicando precisamente eso, ¿verdad? Buscar cosas a nuestro alrededor que nos llamen la atención y eso sirva como inspiración o como referencia. Así que muchas gracias por tu participación. Gracias a usted, licenciado. Excelente. Y Virginia Elizabeth también expresado. Excelente presentación y muy buena explicación. Muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotros. Felicidades. Muy bien. Y Carla Yesenia tiene una pregunta un poco similar. Luego daré el espacio a Denis Alexander. Carla expresa, ¿qué nos recomienda para salir del bloqueo creativo? Muy bien, para salir del bloqueo creativo. Eso créanme que es tan común que no se lo imaginan. Estamos tratando de enfocarnos en un proyecto y bueno, yo lo que aconsejo desde mi experiencia es tomarse un respiro. Si nos sentamos en el escritorio y decimos, ok, tengo que trabajar para algo, para esto, pero no sé cómo hacerlo, o estuve haciendo algo, pero ya no sé cómo continuar, pues tómense unos 15, 20 minutos, o a veces el tiempo que necesiten, y sálganse de esa zona. Vayan al jardín, no sé, platiquen con alguien, y eso les va a ayudar a que al final el bloqueo, porque el bloqueo mental pasa por varias razones, pero una de las principales es porque estamos haciendo un recorrido y de repente nuestra mente hace una conexión
que no concuerda con algo, y eso es lo que hace que no podamos avanzar. Entonces hay que romper eso, hay que romper esa estructura, y la rompemos así, buscando otras alternativas, pensando en otra cosa, y ya verán que al final la idea llegará y podrán continuar. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, estoy acá ahora y digo, ¿de qué voy a hacer esto? ¿De qué lo voy a hacer? Pues me levanto, como agua, salgo al jardín, ¿verdad? Veo que dependiendo de lo que ustedes tengan como referencia o lo que a ustedes les haga sentir bien, aplíquenlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean el sol, vean el paisaje, las estrellas, no sé, lo que a ustedes les guste. Y lo otro es, si esto no les funciona, también puede pasar, pero eso es lo que me funciona a mí. Escriban todas las ideas y hagan como una recopilación de todo. Por ejemplo, si estoy buscando trabajar algo, imaginémonos cómo vamos a relacionar una joya. Por ejemplo, una joya con la sostenibilidad, el medio ambiente. ¿Cómo lo relacionamos? Entonces, si al final no logramos respondernos a esa pregunta, escriban todas las ideas que se les vengan a la cabeza. ¿Qué es una joya? Una joya, un diamante, sí, cualquier cosa que se les venga a la cabeza que tenga relación. Es un adorno, es muy caro, es bonito, brilla. Luego, ¿qué sostenibilidad? Medio ambiente, reciclaje, capa de ozono, todas esas cosas. Luego intenten irlos mezclando. Ya verán que si ustedes hacen ese proceso de pensar cada vez más, por más absurdo que parezca la respuesta, anótenla y verán que al final va a llegar. Ahí ellas solas se van a escribir y ya tendrán ya el siguiente paso. Excelente. Creo que habían levantado una mano. Daremos espacio a una pregunta. Adelante, con esa pregunta cerraremos. Denis Alexander López, suyo el micrófono. Buenos días a todos. Quería preguntarle a Lick, bueno, desde que yo tengo clase con él, ¿verdad? Desde que supe que él está allá, siempre he tenido esa curiosidad en el proceso, un proceso, digamos, de así como una beca en España, porque tengo conocimiento de dos escuelas y universidades, les dicen allá, la ESNE y la IED de Madrid. No sé en cuál estará estudiando usted, si sea otra, pero me da curiosidad el proceso para poder uno llegar a conocer más. Muy bien, el proceso para poder aplicar a una beca, pues hay diferentes formas. La más recomendable es estar en constante seguimiento del sitio de la universidad, de la Dirección de Relaciones Internacionales. La Universidad Tecnológica cuenta con ese recurso, que es muy bueno. Entonces, a cada cierto periodo lanzan convocatorias para que los estudiantes puedan aplicar. Y si esa vía vemos que está ahí, pero queremos hacer más, en las embajadas, en el sitio web de la embajada, dependiendo del país en el que ustedes quieran estudiar, ahí van a encontrar, por ejemplo, en España, hay una parte donde dice estudiar en España, y les aparecerán muchos enlaces de becas que se imparten acá, que ustedes pueden aplicar por separado. Pedirán algunos requisitos, claro, pero los requisitos que pueden ser, primero, que están estudiando algo relacionado al estudio que van a hacer acá en el país. Segundo, que por ejemplo, nunca hayan optado por una beca anteriormente, que puede ser un requisito. Otro, que tengan la disponibilidad de tiempo y de viajar. Luego, que tengan que ir a postillar el título, que eso no cuesta nada, ahí es gratis, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que van a llegar a postillar su título de bachiller o sus notas, una certificación de notas en la universidad y todo. Pero así es el proceso. Claro, eso no es de un día para otro, y les soy muy sincero. Es decir, no creo que aplique un proceso hoy y ya a la semana me están contestando. No, tarda un par de meses, porque son periodos, pero al final, entre más lugares apliquemos, más posibilidades tenemos para poder obtener una beca y así estudiar en el extranjero. Así es. Bien.
Excelente. Y tenemos un comentario. Muy buena ponencia, muy importante, interesante información. Me motiva muchísimo a seguir aprendiendo del mundo del diseño. Es de parte de Nelly Alejandra. Muchas gracias. Y es así como damos por finalizada esta conferencia inicial, en la que hemos aprendido mucho. A mí también me ha motivado, me ha encantado todo el panorama del diseño gráfico en Europa, desde los ojos y el conocimiento del licenciado Daniel. Muchas gracias por habernos compartido. Todos estos conocimientos van a servirnos mucho, tanto para nuestras prácticas académicas, profesionales, nuestros diseños realizados hacia afuera. Así que le agradecemos y le brindamos fuertes aplausos virtuales. Muchas gracias. Damos por finalizada esta primera conferencia con la cual hemos arrancado la Semana del Diseñador Gráfico UTEC 0122 llamada Enigma. Los invitamos a que sean parte del taller con arquitecto Vladimir Calderón a las 5 de la tarde este día. Están cordialmente invitados para que nos acompañen y sean parte de todas las conferencias, de todos los talleres que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana del diseñador gráfico UTEC 0122, llamada Enigma. Muchas gracias, docentes, muchas gracias, estimados estudiantes. Como pueden ver, el taller es a las 5 de la tarde, técnica del plumón aplicada al diseño de producto. Ese es el taller que vamos a estar desarrollando, 5 de la tarde hasta 6:40. La inscripción es gratuita y les invitamos a que nos acompañen todos, ¿ok? Es totalmente gratis, es para ustedes. Muchas gracias, licenciado Daniel. Que tenga una excelente, creo que es tarde noche, ya es un poquito ya de noche allá o de la tarde. Ya tarde, sí. Sí. Saludos hasta España. Muchas gracias, docentes que nos acompañaron. Gracias, licenciada Tatiana, licenciado Pineda, licenciada Rosa María Aquino, licenciado Eulalio, doctor Norman. Hay muchos docentes, licenciado Eric García. Todos han estado presentes. Muchas gracias. Adiós. Saludos, Daniel. Felicidades. Gracias. Gracias, estudiantes, también a ustedes, y sean parte del taller con arquitecto Vladimir Calderón este día a las 5 de la tarde. Gratuito el taller. Nos vamos a unir siempre por este mismo equipo de Teams y va a ser siempre transmitido Facebook Live para que lo puedan ver todas las personas y puedan participar también. Nos vemos en la tarde. Y bienvenidos a Enigma. Adiós, doctor. Adiós, cuídese. Abrazos.